estimados amigos, muchísimas gracias por acompañarnos a través de la señal de OnePlus más TV más color. Tenemos ahora un invitado muy especial, es el ex asambleísta Henry Llanes. Con él vamos a conversar de temas realmente interesantes en este momento. Es una persona que conoce muchísimo acerca de la importación de los combustibles y el contrabando. Entonces, démosle la bienvenida a Henry Llanes. Bienvenido, Henry. Gracias, Anita, muy amable por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia y a las órdenes. Henry, en materia de hidrocarburos, el país ha sufrido los efectos de lo que no se hizo en los últimos 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Agregar valor a la mayor parte del petróleo que se explota de nuestra Amazonía ecuatoriana. Se cumplió lo que dispone en el artículo 5 de la ley de hidrocarburos, es decir, esto fue incumplido, no se cumplió. Que no se construyó una nueva planta de refinación de petróleo para abastecer el mercado interno de productos nacionales, que se prefirió comprar los derivados de hidrocarburos en el mercado externo a precio internacional y venderlos dentro del país subsidiado. Y esto fue demostrado en el año 2012 en el Foro de Opinión Petrolera con las cifras que nos gustaría que usted a continuación nos describa, por favor, Henry. Gracias, Anita. Sí, uno de los problemas graves que enfrenta el país es que en función de lo que usted acaba de formular de manera precisa en la introducción de esta entrevista, el petróleo después del cacao y después del banano es uno de los rubros de producción que ha dinamizado la economía a partir de los años 70 con la reforma de la política petrolera, de la legislación petrolera, de la contratación petrolera que impulsó el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara y más concretamente su ministro de Recursos Naturales y Turismo. Gracias a él es que al Ecuador, luego de 20 años de explotación petrolera con la compañía Texaco, le quedó 23.500 millones de dólares y la compañía Texaco participó de 1.650 millones de dólares. Entonces fue un contrato muy beneficioso para el país, porque mire usted que en ese contrato la compañía Texaco pagaba el 81.31% del impuesto a la renta. Fue el impuesto a la renta más grande y que nunca se ha visto en el Ecuador, y que la compañía lo pagó, y gustosa lo pagó, porque el petróleo y los derivados de los hidrocarburos constituyen un monopolio mundial en la economía planetaria, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Hoy se cree que, por ejemplo, la energía fotovoltaica, la energía eólica, apenas atiende la demanda del mundo con un 3%. La mayor parte es el petróleo, está en parte el carbón, el gas natural, pero el que lleva la tendencia dominante es el petróleo. Y entonces en el Ecuador, esto que nos dio Dios, esto que nos dio la naturaleza, hemos sido tan irresponsables que no hemos podido administrar de manera correcta el petróleo. Mire, Anita, de acuerdo a datos formulados por gente especializada, ingenieros químicos en refinación de petróleo, uno de ellos, el ingeniero Luis Basigalupo, por ejemplo, él dijo en el año 2021 que de la petroquímica se generaban 4,000 productos. 4,000 productos, ¿no? Y sucede que nosotros, siendo un país petrolero, ni siquiera tenemos una industria para procesar el petróleo y obtener, por ejemplo, las gasolinas, el diésel, el gas licuado de petróleo. Nosotros compramos estos productos, cosa inaudita, ¿no? Cuando deberíamos nosotros, al tener el petróleo con una inteligencia mínima, simplemente si tenemos el petróleo hay que agregarle a valor, porque en vez de vender, por ejemplo, petróleo, para el Ecuador lo más conveniente es vender derivados. Solo le menciono un dato. En este año, en el mes de junio, nosotros vendimos, por ejemplo, un barril de petróleo, o digamos se cotizó el 12 de junio,
el 12 de junio de este año, se cotizó el crudo WTI en $118.50. En eso se cotizó el crudo de Houston, ¿no? Y nosotros compramos gasolina de alto octano, importamos gasolina de alto octano. ¿A cómo compramos la gasolina de alto octano el 12 de junio del presente año? En $204. $204. O sea, pagamos $85 más de lo que recibimos por la venta de un barril de petróleo. Esto más o menos implica el 71.37% de incremento. Entonces, para una elemental, para un sentido común, yo prefiero refinar el crudo y vender más bien los derivados al mercado internacional, que voy a recibir mayores ingresos de lo que recibo por la venta de un barril de petróleo en condición de materia prima. ¿Cuánto recibes? ¿Cuánto es lo que recibes más? ¿60% o 70% más al exportar los derivados? Y ese lujo nos hemos dado, ¿no? De vender el petróleo en condición de materia prima y comprar derivados. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la pregunta, yo le envié una carta al señor presidente de la República. Aquí está esta comunicación que la dejé el día de ayer en la presidencia de la República, exponiéndole de que, y solicitándole que implemente una política de focalización de la comercialización de los combustibles para evitar el contrabando, porque realmente, como lo menciona en la comunicación, en el año 2011 se dijo que el monto del contrabando anual es de $800 millones. Y también le puse en la comunicación una tabla de la diferenciación de precios que existe entre la comercialización de la gasolina y del diésel en Ecuador, comparando los precios de estos productos, por ejemplo, en Colombia, en Perú y en Chile. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, en Colombia, la gasolina extra se vendió en $2.71, el diésel en $2.57. En el Ecuador, y comparando con el Ecuador, ya hay diferencia de precios. Nosotros tuvimos una vez, el precio de la gasolina extra es de $2.40, del diésel $1.75, es decir, son precios inferiores a los de Colombia, y mucho más con relación a los de Perú y de Chile. En Perú, la semana pasada, $4.11 la gasolina extra, casi el doble de lo que lo vendemos en Ecuador. El diésel, $3.74, así mismo casi el doble. Y con Chile, por ejemplo, la gasolina, $4.42, todavía más alto, ¿no? Y el diésel, $3.25. Entonces, esta diferencia de precios es lo que incentiva el contrabando a dichos países. Entonces, ¿cómo corregir esto? Implementando una plataforma tecnológica, llevando lo que es despacho y distribución de combustibles y venta de estos productos a través de una plataforma tecnológica diseñada, implementada bajo el concepto de la inteligencia artificial. Y le estamos diciendo en el numeral 1, que lo voy a textual: focalizar el subsidio de los combustibles para evitar el contrabando, utilizando la herramienta de la inteligencia artificial. Henry, pero Sí. ¿por qué no se ha aplicado eso aquí en el país? Es justamente por eso que hay muchas personas que creen que son los traficantes de combustibles ilegales que muchas veces financian este tipo de marchas para que se vuelva a poner el subsidio a los combustibles en el país. Claro que también sí afecta el hecho de que no haya un subsidio a las economías más débiles, por así decirlo, pero también hay otros intereses atrás que quieren que el combustible del Ecuador siga siendo barato para vender a países donde es del precio real. Anita, a los que no les ha convenido que se tecnifique, que se implemente este tipo de tecnologías, son a grandes contrabandistas del Ecuador por vía terrestre que se da, y sobre todo por vía marítima, ¿no? Y que están conectados también a estos intereses de los importadores. ¿Cómo entender, Anita, por ejemplo, que hayan autorizado la construcción de una planta de gas
en la provincia del Oro, a pocos kilómetros de la frontera con Perú. O sea, quién es el que, quién es el que tiene el control? Aquí en el Ecuador hay un oligopolio desde los años 70. La empresa Durogas ha tenido el control del mercado de la comercialización del gas, del tanque de gas amarillo en la costa. Y en la sierra, la empresa que ha estado hecho cargo de la comercialización del gas ha sido la empresa AGI, con el cilindro de color azul. Y entonces han sido estas dos empresas las que han controlado este negocio que es multimillonario desde los años 70. Y mire, yo le quiero decir lo siguiente. Yo me encontré un exdirector nacional de hidrocarburos hace un tiempo atrás, hace años atrás, en un centro comercial. Y él había dejado ya de ser director nacional de hidrocarburos. Y recuerdo que en un año de esos se produjo un malestar en la opinión pública porque la gente creía que había desabastecimiento, de que no había las importaciones debidas de los combustibles y que por eso se estaba produciendo desabastecimiento y especulación. Esta persona le había llamado al presidente de la República y le había dicho, ¿qué pasa? Le había dicho, este director, señor presidente, más bien hemos aumentado el volumen de importación de los combustibles. No se justifica ese malestar, ese reclamo de la ciudadanía. Y claro, y el presidente le había dicho, mira, no me puedes echar abajo el proyecto político y lo que tienes que hacer es importar. A ti qué te importa, ¿no? Pero señor presidente, hay demasiado contrabando. Y aquí ¿qué te importa? De que haya el contrabando. Entonces le digo a usted, la pregunta es de que las cosas quieren que no cambien. Son sectores poderosos que están vinculados al contrabando y también y relacionados con los importadores de combustibles. Eso se les va a acabar una vez que se logre tecnificar el despacho, el movimiento y la comercialización de estos productos, tal como le estoy mencionando yo al presidente de la República en este numeral 1, ¿no? Y lo segundo, lo que le estoy diciendo, de que hay que construir una planta de refinación de petróleo que no la han hecho. Lo que Como usted la dijo en la refinería introducción. del Pacífico, pero es invisible. Esa refinería del Pacífico, eso fue una locura. ¿Pero Eso por fue qué una, no se construyó la refinería del Pacífico, Henry? porque esa era una locura, querida Anita, solamente con sentido común. Y yo le dije alguna vez a quien gobernó el país, que hay veces que no lo quiero ni mencionar. Mire, solo sentido común. En Esmeraldas tenemos puerto de embarque y desembarque de hidrocarburos, tenemos una planta de refinación de petróleo, tenemos tendido eléctrico, tenemos agua dulce, tenemos vías, tenemos oleoductos, tenemos poliductos, 7 cosas. En Manabí no tenemos nada. Entonces al costo de la planta de refinación, tenía que usted agregar estos costos adicionales tan enormes. Entonces, si hubiera sido eso con una empresa privada y que le diga eso, ¿Y por qué simplemente no lo... cree que prefirió el presidente hacer en Manabí? Pues de manera demagógica, no le interesaba los recursos públicos, ¿no? Ya hemos visto que no le interesó manejar de manera correcta, de manera transparente los recursos públicos, sino que lo hizo por la vía electoral. Correa era un fanático del voto, era un fanático de tener resultados favorables en las elecciones. Entonces, al decir a Manabí, yo te voy a instalar una planta en Manabí, claro, los manavitas que no tenían un estudio a fondo de esto, creían en la palabra del presidente, decía, bravo presidente, y aplausos, ¿no es cierto? ¿No? Y te vamos a respaldar y te vamos a dar el voto, como efectivamente sucedió, cuando eso no era lo correcto. Más bien, si hubiera construido una planta de refinería de Esmeraldas y tener resultados positivos, ¿qué había que hacer? Entregarle a Manabí más recursos, ¿no es cierto? Para infraestructura, para equipamiento, para el desarrollo agropecuario, para la educación, para las tecnologías, a Manabí y al resto de provincias del país, porque me iba a ahorrar en esas siete cosas, ¿no? De no construir carreteras, tubería, etcétera, etcétera, lo que mencionó, tendido eléctrico, puerto de embarque y desembarque de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Todo eso me iba a ahorrar. Y todo eso que me iba a ahorrar, le hubiera entregado a Manabí, le hubiera entregado a Esmeraldas y al resto de provincias del país, y tuviéramos nosotros una condición de vida, una calidad de vida y mejores condiciones de la que tenemos ahora. Claro, entonces, Henry, mi pregunta aquí es,
Nuevamente se da 15 centavos de subsidio al combustible, que 15 centavos no suena mucho, pero si ya sumamos en total para el presupuesto nacional, ya representa. Tre- Esos 15 centavos, ¿a quién benefician? ¿Realmente 300. benefician a la ciudadanía? El tema es, Anita, a ver, en junio del año 2019, más o menos 4.411.000 personas, según el INEC, tenían un ingreso de $87 al mes. Y 1.650.000 personas, según el INEC, a junio del año 2019, tenían un ingreso de $45 al mes por persona. Preguntémonos, Anita, ¿quiénes son los usuarios del transporte público, tanto rural como urbano? ¿Serán los dueños de los vehículos? No, esa es la población. Si los dueños de los vehículos compran combustibles más caros, los dueños de los buses, ¿usted cree que se van a quedar con ese costo para perder? Si compran más caro el diésel, si compran más caro la gasolina, ¿cree que el dueño del bus se va a quedar con esa pérdida? No, pues le va a subir la tarifa. ¿Y a quién le va a afectar? A estos 4 millones. A estos 4.411.000 personas que reciben, se puede imaginar, Anita, ¿qué haría usted o qué haría yo recibiendo $87 mensuales al mes? ¿Ah? Y tenemos que coger el bus. Imagínense la condición. O peor, ese 1.600.000 personas que recibían $45 al mes. Entonces, ellos son los usuarios. Pero además, yo viví en Ambato. Yo me eduqué los primeros años en el Bolívar de Ambato. ¡Qué Sí, bien! conozco el comercio de la ciudad. ¿Ya? Y que para mí ya me impresionaba porque iba a las plazas, a los mercados. Yo estudiaba en el Bolívar de Ambato con mi hermano y se veía ese negocio tan importante. Pero ellos traen quintales de papas. ¿De dónde traen? Del sector rural al sector urbano. Fruta, flores. Usted los ve, vaya, usted conoce. ¿Ya? Si les suben el precio del diésel, querida Anita, a esos camioncitos que traen esos productos de allá acá, ¿ya? Lo mismo la gasolina. ¿Usted cree que las flores, que la fruta, que la papa, que las hortalizas, que las legumbres, los campesinos las van a vender al mismo precio cuando les cobran una mayor tarifa por transportar el camioncito un quintal de papas? ¿No es cierto ¿No? que no? No, querida Anita. Mire, entonces uno tiene que pensar bien, si yo subo combustibles, si yo subo precio de los combustibles, les voy a afectar a ese sector rural, a ese sector que trabaja en la microeconomía, ¿no es cierto? Al sector que produce víveres, que produce productos para la canasta familiar, para el consumo diario en los hogares, en las familias del Ecuador. Aquí ¿qué es lo que tenía que hacer? Por eso en la carta que usted tiene, Anita, ahí le estoy haciendo la segunda sugerencia por lo siguiente. Mire, en el caso del GLP, el Foro de Opinión Petrolera dijo en el año 2012, el kilo el kilo de gas producido en el Ecuador cuesta 42 centavos. Le dijo, esta carta le envió al gobierno de ese entonces en el año 2012 el Foro de Opinión Petrolera, 42 centavos. En cambio, el gas importado, el kilo de gas importado, le costó al país $1.12. Más del doble. ¿Qué pasa, Anita? Así uno esté por usted hidrocarburos. Si usted fuera ministra de hidrocarburos, yo le digo, esto sucede en cuanto al gas. Yo como asesor suyo le digo, Anita, tenemos que construir una planta de gas. ¿O usted quiere seguir importando el gas? ¿Usted qué me va a decir si es una democracia inteligente? No, pues vamos a construir una refinería. Claro, Es lo que hay que hacer. Entonces, así es. en esta comparación que le menciono, también sucede con el diésel, también sucede con las gasolinas. Entonces, usted puede comercializar los productos, no a precio internacional, pero sí recuperando costos. Entonces, Henry, la solución es que el gobierno haga una inversión, porque es una inversión importante para que nosotros podamos procesar nuestro propio petróleo para poder tener nuestros propios combustibles y no comprar a precio internacional y tener nuestros propios costos y así poder Exacto, manejar. exacto, Anita, eso se puede construir en 2 años. Lamentablemente, el presidente Lazo ya perdió un año. Entonces, como yo le digo en la comunicación, querida Anita, ¿qué le digo al señor presidente de la República?
Nosotros tenemos un mercado de 18 millones de personas, un mercado de consumo. Después serán 20, después serán 25 millones, después serán 30. Ese es el principal activo que tiene el Estado. Ese es el principal activo. Segundo, tenemos petróleo, tenemos la materia prima para llevar a las plantas de refinación. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí 3 refinerías que se requiere, digamos, repotenciarlas con una nueva tecnología. Y necesitamos construir una planta adicional de 100,000 barriles, Sani. Ya. Entonces, si yo tengo un poquito de inteligencia, muy bien. Yo te pongo el mercado, te pongo el petróleo y te pongo las plantas. Ya. Lo que yo quiero, a través de un proceso licitatorio, lo que yo quiero es una empresa multinacional que venga y me construya una planta de 100,000 barriles de petróleo. Entonces, ¿qué me trae el inversionista internacional? Me trae el dinero y me trae la tecnología, ¿sí o no? Muy bien. Si estamos claros, Anitas, en eso, en ese análisis, claro. ya, correcto. Ya, entonces, muy bien, hagamos un contrato de economía mixta y la operación de la planta, téngala usted inversionista. ¿Por qué? Porque el inversionista no le va a poner la plata, no le va a poner la tecnología para que el Estado le maneje. No. ¿Cómo va a recuperar el dinero? Entonces, para que recupere el dinero y para que exista confianza, seguridad del inversionista, usted coopere las plantas. Y usted, pagamos un contrato de 20 años, de 25, de 30 años, hagámoslo. ¿Ya? Entonces, seamos socios. Yo como Estado, Anita, usted fue asambleísta, usted revisó el 316, el 315, el 316 de la Constitución de la República. ¿Qué dice? Hay 3 formas de explotar los recursos naturales no renovables. El uno, mediante empresas públicas. Yo no estoy de acuerdo que sea de esa manera. Un segundo, empresas de economía mixta, donde el Estado sea el mayor accionista, ¿ya? Que eso sí es correcto, pero la operación tiene que llevar al sector privado. Y lo tercero, ahí habla de las empresas, de delegar al sector privado o a las economías comunitarias. Pero aquí se han acostumbrado a la delegación a convertirla en norma general, no es la excepción. Entonces, así es lo que están haciendo en el manejo del petróleo. La mayor parte del petróleo se llevan las compañías y a este país no le queda nada. Muy Querida importantes todos sus análisis, Henry, y yo creo que necesitamos más tiempo para poder seguir escuchando de alguien que sabe muchísimo que es usted, y ojalá el presidente le haga caso, aunque sea usted, porque muchos no hace caso y por eso hubo un paro de casi 3 semanas. La gente no tenía medicinas, le decían que no hay medicinas, él decía que no está el sistema de salud en emergencia. Entonces sí es importante que a las personas que sepan, el presidente pueda escuchar con humildad, para comprender que hay cosas que se deben mejorar y que se deben implementar, porque él es el piloto de esta nave que se llama Ecuador, en la que estamos todos y que queremos que tenga un gran éxito, que queremos que tenga una gran gestión y que se hacen estas observaciones para que pueda implementarlas para el éxito de él como mandatario, ergo el éxito del país. Henry, yo le agradezco muchísimo, le dejo que se despida y para todos ustedes, de mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Henry. Gracias, Anita, muy amada por la invitación. Sí me gustaría seguir conversando en futuros programas sobre el tema del petróleo con usted y le quiero dejar la inquietud. También estoy trabajando en la reforma a la Ley de Seguridad Social bajo la Iniciativa Popular Normativa para algún rato también abordar a su tema. Y mi abrazo para la gente de Ambato, solidarizándome. En el 2019 rompieron la tubería, ahora quisieron contaminar el agua. Eso es un acto de genocidio. Yo soy dirigente laboral y siempre dije que las acciones sociales deben ser bajo la no violencia. Y siempre les di instrucciones a mis compañeros que cualquier violento que se meta en las marchas había que identificarlo y entregarle a la policía. Aquí se le metieron al movimiento indígena delincuentes y terroristas, ¿no? Eso es lo grave y el terrible daño. Y no se puede tener empatía con ese tipo de actitudes, Henry, por más que nos lo hayan pedido, es imposible tener empatía con quien envenena nuestra agua, con quien nos quita la señal, con quien no permite el paso de ambulancias. No se puede ser empático. Se tiene que ser empático con las necesidades de la gente, sí, pero jamás con quienes destruyen, con quienes hacen daño, y les invitamos a que si quieren protestar, lo hagan porque ese es un derecho constitucional, pero jamás vulnerando los derechos del resto de personas, como es el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad. Sí, muchísimas gracias, Henry. Con ustedes. Muchísimas Anita, gracias, buen día. Ecuador. Gracias por su solidaridad. Un abrazo. Gracias. Un buen día.